Apreciados estudiantes, tal como lo habíamos anunciado, vamos a empezar a dejar estas pequeñas cápsulas para ir tratando algunos temas centrales y problemáticos de nuestro curso de Filosofía del Derecho. Esta primera cápsula tiene como propósito aproximarnos a lo que Robert Alexy, este gran filósofo alemán, denominaría los tres principales problemas concernientes a la naturaleza del derecho. Y es absolutamente pertinente este tema porque precisamente nos proponemos en este curso tratar de establecer, ¿cierto?, algunas soluciones a problemas jurídicos desde la perspectiva de la filosofía del derecho. Como lo habíamos visto en algunas sesiones anteriores, esos tres principales problemas concernientes a la naturaleza del derecho y que serían objeto de la filosofía del derecho son los problemas asociados a la naturaleza de los elementos del derecho, los problemas asociados a la corrección o legitimidad del derecho y los problemas asociados a la realidad social del derecho. Estos tres problemas que se pueden identificar particularmente también generan algunas intersecciones que posibilitan dar cuenta del todo del fenómeno del derecho o del fenómeno jurídico o de los fenómenos en el campo del derecho. Sin embargo, como lo acabo de señalar, también se pueden particularizar para, tratar de abordarlos con una mayor profundidad y un mayor detalle. Lo que hace Alexy es tratar de precisar el alcance de estos problemas asociados a la naturaleza del derecho y estas sugerencias también implican, si se quiere, un marco referencial que hace posible que nosotros podamos ir estructurando elementos teóricos y elementos conceptuales que nos van a llevar finalmente a dotarnos de herramientas para proponer soluciones a problemas jurídicos desde la filosofía del derecho. Entonces miremos cómo estos tres problemas asociados a la naturaleza del derecho generan intersecciones, ¿no? Algunos problemas de la naturaleza de los elementos del derecho pueden tocar con la realidad social del derecho y a su vez con los problemas de la corrección o legitimidad del derecho, y entre ellos pueden, la intersección de todos ellos nos pueden ayudar a comprender en términos generales el propio derecho en toda su dimensión y en toda su profundidad y también en toda su complejidad. Esta sería más o menos la estructura, ¿cierto?, de esos tres principales problemas concernientes a la naturaleza del derecho. Los concernientes a la naturaleza de los elementos del derecho, que básicamente abordarían cuestiones relacionadas con en qué clase de entidades consiste el derecho y cómo se relacionan esas entidades entre sí. En lo que tiene que ver con la realidad social del derecho podríamos encontrar problemas asociados a la relación entre el derecho y la coerción o la fuerza, a la relación entre el derecho y la institucionalización de los procedimientos de creación y aplicación de normas, y los problemas asociados a la relación entre el derecho y el asentimiento o aceptación real del derecho. Y finalmente, un tercer problema, que es sobre el que vamos a hacer mayor énfasis en este curso de filosofía del derecho, que es el problema de la corrección o legitimidad del derecho, que estaría en esa dimensión, ¿cierto?, que articula el derecho y la moral. En esta cápsula trataremos de aproximarnos un poco a estos dos primeros problemas, al problema de la naturaleza de los elementos del derecho y al problema de la realidad social del derecho. Algunos elementos generales que sugiere Alexy que pueden ser abordados desde la filosofía del derecho. Y dejaremos para una próxima cápsula los problemas asociados a la corrección o legitimidad del derecho. Veamos entonces el primer problema correspondiente a la naturaleza de los elementos del derecho. Para tratar el problema de la naturaleza de los elementos del derecho, la estructura expositiva que plantea Alexy es precisamente generar o más bien traer al texto, al documento,
posiciones extremas, ¿sí? Por ejemplo, trae la posición de Kelsen y de Olive Crona, ¿cierto? Que se sitúan en dos posiciones extremas y prácticamente excluyentes, donde para Kelsen eh, el derecho, ¿cierto? Es concebido como un conjunto de normas, ¿cierto? Y como norma, y le atribuye más bien a la norma un significado de deber ser, y ese deber ser como una categoría que hace alusión a una realidad ideal, ¿sí? Aquí estaríamos ubicados en una perspectiva metafísica del derecho, si se quiere, ¿no? Digamos como unos entes que están por fuera de lo fáctico, ¿sí? Por fuera de lo real, ¿no? Digamos, a eso hace referencia esa perspectiva de realidad ideal. Si se quiere, dónde están ubicadas esas entidades del deber ser? Pues estarían ubicadas en una realidad ideal. No podemos tocar el deber ser, no podemos observar o percibir el deber ser, simplemente lo concebimos como unos ideales que se deben concretar y cómo se concretan esos ideales, cuál sería la guía para la concreción de esos ideales, pues serían precisamente las normas jurídicas que componen el todo del derecho, ¿sí? Entonces, ¿en qué clase de entidades consiste el derecho? Pues en normas, ¿cierto? Entendidas como deber ser y que se ubican en una categoría de realidad ideal. Y mientras que para Carl Olive Crona, el derecho, digamos, sería como un conjunto de reglas como causas naturales, ¿sí? Eh, Entre otras, por ejemplo, eh, estarían asociadas a las acciones de los jueces, y eso sí lo podemos percibir, nosotros podemos ver el derecho en acción, ¿sí? Cuando un juez dicta una sentencia, por ejemplo, ¿sí? O como por ejemplo cuando las personas se comportan de tal o cual manera siguiendo los preceptos del derecho. Entonces el derecho estaría asociado a una perspectiva causal natural, ¿sí? Y estaríamos más en una dimensión de lo factual, de lo real, ¿sí? Esto entonces tiene que ver con lo que eh, Alexi denominaría problemas metafísicos y epistemológicos del derecho, un problema de las entidades que componen el derecho, pero también un problema de las posibilidades del conocimiento del derecho. Y digamos es el marco explicativo. Entonces podríamos seguir desde una perspectiva diferente en este curso, ahondando sobre el significado mismo del derecho, o por ejemplo sobre el significado mismo de norma y la naturaleza misma de la norma, bien. Situando por ejemplo el derecho más allá de lo fáctico o de lo físico, o por el contrario, tratando de encontrar el derecho en la realidad misma de la sociedad, ¿sí? Y aquí tendríamos pues como, acudiendo a esta estructura, una primera posibilidad problemática de la naturaleza del derecho y por supuesto objeto de abordaje desde la filosofía del derecho. El otro problema tiene que ver con la realidad social del derecho, ¿sí? Y ya veíamos entonces en esta estructura cómo la realidad social del derecho, o más bien los problemas asociados a la realidad social del derecho, encontraríamos tres subproblemas. Aquí Alexi se dedica, ¿sí?, a ilustrar los problemas asociados a la relación entre el derecho y la coerción o la fuerza. Y nuevamente la perspectiva explicativa es como la anterior, ¿no? Trata de problematizar dos posiciones extremas en torno a la relación entre el derecho y la coerción o fuerza. Un poco la pregunta o el interrogante que orienta la discusión sería el que está aquí señalado, ¿no? ¿Pertenece la coerción a la naturaleza del derecho? Es decir, este sería un atributo necesario, un atributo sine qua non, ¿cierto?, de la naturaleza del derecho. Es decir, la naturaleza del derecho incorpora siempre el elemento coerción,
Entonces, por ejemplo, si acudimos a los extremos, encontraríamos estas posiciones dicotómicas entre nuevamente el gran Hans Kelsen y Kantorovich, ¿no? Para Kelsen, sí, la coerción es el elemento que diferencia el derecho como norma, como debe ser, de de otras dimensiones normativas como la moral, por ejemplo, la cual, digamos, no tiene unas instituciones, ¿cierto?, que hagan posible el cumplimiento del derecho por vía de la fuerza, o no se ha institucionalizado la coerción o la fuerza para hacer cumplir un cuerpo o un marco normativo. Entonces, digamos, aquí habría una posición extrema de sí, la coerción es el elemento diferenciador del derecho, entendiendo el derecho como norma, ¿cierto?, como deber ser. Y por el contrario Kantorovich dice no, la coerción no necesariamente pertenece a la naturaleza del derecho. Dice que incluir como elemento necesario a la definición del derecho la coerción, por supuesto, es dejar por fuera otras perspectivas, como algunas normas del derecho internacional que no necesariamente están respaldadas por la fuerza, ¿no? Digamos, siempre hay como unos ejemplos que nos ayudan a comprender un poco el alcance de estas posiciones, ¿sí? Y otra pregunta que surge entonces es qué clase de argumentos están disponibles para dirimir esa disputa concerniente a la pregunta de si la coerción pertenece a la naturaleza del derecho o no. O sea, ¿cómo podríamos entrar a abordar, cierto, argumentativamente hablando, estas posiciones dicotómicas, estas posiciones excluyentes? Lo que hace Alexi es fijar estos dos criterios, ¿no? Va a decir que para dirimir esa disputa es necesario acudir a dos clases de argumentos, ¿no? Los argumentos conceptuales basados en el uso del lenguaje y los argumentos prácticos o normativos. Recordemos que cuando se hablan de argumentos prácticos o normativos estamos hablando fundamentalmente de argumentos de tipo moral, ¿no? Argumentos prácticos o normativos basados en la idea de desarrollar, ¿cierto?, de la mejor manera una práctica social a la luz de sus funciones o tareas, ¿sí?, de la misma práctica y también del uso de la coerción. En este primer punto, en el punto de los argumentos conceptuales basados en el uso del lenguaje, lo que hace Alexi es fijar dos tesis extremas, ilustrar dos tesis extremas, ¿no? La tesis extrema, ¿sí?, de señalar que miren bien, todas las normas de cualquier sistema jurídico son susceptibles de hacerse cumplir por medio de sanciones jurídicamente producidas, y que entonces la consecuencia sería que la coerción es la única motivación que tienen todos los participantes para obedecer el derecho. Por ejemplo, los ciudadanos estarían motivados a cumplir el derecho por la amenaza que implica precisamente el uso de la fuerza en caso de su incumplimiento. Y por el otro lado, otra tesis extrema es la tesis de la extrema falta de coerción, ¿no? Dice que cualquier cuerpo normativo, ¿sí?, puede ser un sistema jurídico a pesar de que no incluya ninguna norma que pueda o que de hecho deba ser aplicada coactivamente por los funcionarios del Estado, por los particulares o por los estados en defensa de sus derechos, ¿sí? Digamos dos normas extremas. Y por el otro lado, los argumentos prácticos, lo que va a señalar Alexi es que el derecho debe responder a dos valores centrales si se quiere entender el derecho como una práctica social. ¿Cuáles son esos dos valores centrales? El valor de certeza jurídica y de eficiencia del derecho mismo, y de certeza jurídica respecto de la seguridad que ofrece el derecho para los participantes, ese cuerpo normativo de que en efecto va a ser cumplido, ¿sí? Entonces, esa certeza jurídica y esa eficiencia del derecho estarían definidos por la determinación de unas normas jurídicas que a su vez acarrean unas consecuencias en caso de su incumplimiento. Habría, digamos, una complementación de la determinación con la exigibilidad. Aquí, en términos de la determinación, es importante señalar que sería un elemento que lo distingue, por ejemplo, de las discusiones cognitivas que hay respecto de la moral, ¿sí? Si entramos en el campo de la moral, el campo de la moral es supremamente problemático en términos del conocimiento de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto.
mientras que el derecho, al ser, en este caso diríamos, al ser producido a través de un mecanismo autoritativo, pues tendríamos claridad o seguridad respecto de su propio contenido, el contenido del derecho. Luego entonces también habría un complemento con la exigibilidad. No basta con que se produzcan las normas a través de unos instrumentos que han sido institucionalizados o de unos procedimientos institucionalizados, sino que además el derecho sea susceptible de exigirse a través precisamente de esos instrumentos que han sido institucionalizados por el mismo derecho. Entonces habría una determinación en términos de seguridad del contenido y del conocimiento de las normas que rigen una sociedad, la posibilidad de exigir el cumplimiento de esas normas y además una organización que hace posible precisamente la producción del derecho y la exigibilidad del derecho. Estos tres elementos en su conjunto posibilitarían la concreción de los valores de certeza jurídica y de eficiencia, y tendríamos a su vez unos parámetros claros de organización social que estarían, digamos, más cercanos a la certeza o más bien a la seguridad que precisamente precisamente las complejas discusiones sobre lo moral. Y yo aquí quiero señalar varias cosas a manera de recomendación, y es que ustedes deben durante sus ejercicios de lectura empezar a distinguir precisamente cuando el autor está hablando, está presentando su posición, y cuando el autor lo que está haciendo es trayendo otros autores, como es el caso de Kelsen, de Olive-Crona, de Kantorowicz, trae otros autores para intentar problematizar un punto de vista, ¿cierto? O una línea temática que está desarrollando en el texto. Por eso traigo, digamos, estas dos expresiones propias del autor, donde, digamos, va concretando su posición, ¿no? No solo problematiza los, los, los puntos de discusión alrededor de la naturaleza del derecho, sino que además va fijando algunas posiciones. Veamos, por ejemplo, estas dos respecto al problema de la coerción en el derecho. Va a señalar que el significado del concepto de derecho, tal como se usa en el presente, exige que por lo menos algunas normas del sistema jurídico sean exigibles coactivamente, y que la coerción, por lo menos algunas veces y para algunas personas, pueda ser una motivación para obedecer el derecho. Digamos, en contra de esa tesis extrema que señala que el derecho siempre es coercitivo y que es la única motivación para obedecer el derecho. Y aquí pues va a señalar el propio Alexis que en ese sentido es analíticamente cierto que el derecho esté vinculado con, o que está vinculado con la coerción. Entonces, ¿hay un vínculo con la coerción? Sí. Podemos situarnos, podemos sostener que el autor se sitúa en la tesis extrema. No, de ninguna de las dos extremos, sino que trata como de proponer, ¿cierto?, un concepto, o más bien el significado del concepto de derecho en una posición, digamos, intermedia, ¿no? Y por otro lado va a sostener que la coerción es necesaria si el derecho debe ser una práctica social que satisfaga sus funciones formales básicas, tales como las definen los valores de la certeza jurídica y la eficiencia. Es decir, si el derecho quiere precisamente garantizar o quiere brindar, ¿cierto?, a la sociedad certeza jurídica, pues necesariamente la coerción deberá ser parte de la naturaleza del derecho. Y va a complementar señalando que entender una práctica social presupone entender sus valores subyacentes y concebirla como un intento de realizar en la mayor medida posible dichos valores, habida cuenta de los obstáculos reales y de los valores externos a la misma que entran en colisión con ella. Esta última parte, este último apartado es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque está directamente relacionado con la fundamentación de la ponderación como mecanismo, o la ponderación como fórmula argumentativa para resolver la colisión entre principios constitucionales, que por supuesto pues Alexis lo va a desarrollar con total contundencia en todos sus trabajos filosóficos, y sobre todo aquellos de teoría constitucional. Bien, finalmente quiero señalar que
En la próxima cápsula que estaremos dejando hablaremos de la relación entre el derecho y la moral, que tiene que ver con el problema de la corrección o legitimidad de, del derecho. Y tendríamos así en esas dos cápsulas parte de lo que va a ser nuestra primera actividad de seguimiento. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima cápsula Just Filosófica.